Pues buenas noches, agradeciendo nuevamente el apoyo que nos están dando los hermanitos mexicas, hermanitos de todas las comunidades para aquí, para el barrio de Caltongo. La verdad es que nos ayuda mucho para obtener una mejor organización. Entre más temprano lleguen los víveres y demás, pues obviamente nosotros los podemos clasificar, porque hay familias pequeñas, pero hay también familias grandes, entonces eso nos va a ayudar muchísimo, que si mientras más temprano tengamos el producto, nos ayuda mucho a organizar. Nos ayudaría mucho incluso a llegar a cotejar las listas de cuántos están viniendo, cuántos están repitiendo, pero de repente es difícil porque no toda la gente también es honesta. Hay gente que vienen 2, 3 veces, entonces lo que estamos haciendo ahorita es entrar directamente a la zona chinampera. No tenemos oportunidad de grabar para allá, vamos sin lámparas, pero vamos directamente a la zona chinampera para cerciorarnos exactamente cuánta gente es la que está necesitando hacia la zona chinampera, donde no han entrado ningún hermanito, porque hay que entrar directamente en Trajinera y con personas que conozcan los canales, ¿sí? Entonces a eso vamos ahorita con una cuadrilla de por lo menos 30 personas que nos van a ayudar a ir viendo la necesidad ahorita tanto de luz hacia esa zona, como de las chinampas que de verdad fueron devastadas o no. ¿Cómo se organizan para que no se duplique la gente? Estamos tomando listas de las personas, su nombre, su dirección, y hasta ahorita pues empezamos a pedir incluso ya un teléfono. La marca. La marca, sí, les estamos poniendo una marquita en la mano para saber que ya se les dio o que si se les dio agua, y hay muchos que les faltan obviamente víveres. Los víveres nos siguen haciendo falta. Tenemos muchos niños, demasiados niños, no hay fruta, por lo menos un plátano. Aquí una hermanita que nos vino a traer comida, no tuvimos el acceso para comida, en cuanto a poderles dar a los niños un plátano, una manzana, una fruta. Entonces si nos ayudan con eso estaría súper bien para los niños, los pequeños, porque como ella quiso venir a surtirse en una tienda, las tiendas están vacías. No tenemos víveres en las tiendas, entonces nos va a ayudar mucho que nos puedan ayudar con alimentos no preparados y preparados, para los niños sobre todo. Leche, mucha leche, pañales. Pues obviamente jitomate, huevo, aceite, azúcar, Tlazocamati para todos. Bendiciones infinitas de luz. Kuali Yoali.